Estamos aquí con Moisés Castro, la figura del 1 contra 1. ¿Cómo estás, Moisés? Háblame. Aquí estamos con Rodrigo Sánchez, más conocido como Bimbo. Pucha, feliz, contento, con la confianza a 1000 y bueno, a ganar, ¿no? Sí, si tú lo dices. ¿Cuánto crees que acaba el marcador? El marcador. Oye, no sé, no te sé decir. Depende mucho de cómo vaya fluyendo el juego, cómo hayamos calentado, las acciones que vamos a tomar y nada, que tenga como tenga que quedar. ¿Cómo ves el marcador? ¿Cuánto va a acabar? Pucha, Moisés es un gran jugador, como tú dices, jugamos juntos, así que ya más o menos como que lo conozco un poco. Va a ser un partido súper difícil, súper cerrado, pero yo creo que con esfuerzo y defensa se puede llevar la victoria, ¿no? ¿Crees que sea un rival duro? ¿Crees que sea fácil? Sí, todos los rivales merecen el respeto y la dureza que corresponde. Pues. Ya, pero ¿qué vas a hacer en la cancha para ganarle? Directamente. Defender y yo creo que tengo ventaja en el pívot, así que tratar de hundirlo, llevarlo al pívot y jugarle ahí. Otro que quiere golpear. Tuve uno no, antes en la entrevista. Estamos hablando pívot, no gol. ¿Tienes alguna estrategia para marcarlo? Papi, jugar básquet como yo sé jugar básquet y defender como yo sé defender y listo. Con respeto por delante, regalar un tiro en este tipo de situaciones es impensado, ¿no? Tienes que marcar desde siempre, si no se aburre. O sea, empieza a ser un básquet, digamos, más monótono, un básquet aburrido. Sí, la verdad que sí. ¿Crees que te ponga alguna excusa? Porque ahí sí la gente cuando pierde a veces pone excusas tontas. Ay, la gente cuando pierde habla lo que le da la gana y cuando gana más. No, puede que termines con un hablador, ¿no? O él también, quién sabe. Yo no sé, yo no estoy hablando nada que sea mentira. ¿Qué excusa crees que ponga Moy cuando le estés ganando? No creo, Moisés no es de poner excusas, pero nada, que él lo diga. Bueno, y si tuvieses que darle un mensaje acá antes de A comenzar el Bimbo, juego? Ajá. ese es mi hermano, yo jugué con él el año pasado en el mismo equipo, ese es mi hermano, yo lo quiero mucho. A Moisés, frente a la cámara, antes de comenzar, ¿qué sería? Nada, que se prepare porque vengo a ganar, de todas maneras. Bonito mensaje. Sí, señor. Vamos a la cancha a ver qué pasa Vamos, entonces. Pues, cuídense. Bien, Bimbo. Un po a la cámara. Y a la cancha. Exactamente igual que los partidos. Ya no tiene quien llamar, así que está soltero. Que puedan contactar. Uy, tremendo midrange. Tremendo midrange de Moisés Castro para empezar y abrir el partido. A ver ahí. Se limpia un poco Moisés. Va a tomar el triple. ¡Oh, bonita muñeca! De esas. Y Bimbo le hace la cara de, como si no lanzara, ¿no? Como si no lanzara, ¿no? Extraña, No sé extraña. si Se me tiene extraña de ti, tornillito. compañero, que tú no metes. Mucho contacto ahí. Falla la canasta. Moisés Castro. Tiene un contacto fuerte, ¿ah? Lo movió Bimbo, lo movió. No parece, pero Sí, Moy tiene su fuerza. sí, ¿ah? sí, parece que lo sacudió un poquito. Sí. Vamos a ver qué hace. Hasta que le tiembla, hasta que le tiembla, hasta que le tiembla. Le pica la mano. ¡Pum! Hacia abajo. ¡Ey! ¡Oh! Bimbo empezó a renegar, ojo. Bimbo empezó a renegar. Cuando Bimbo se molesta, pasan cosas, dicen por ahí. A ver, ahí, muy bonito movimiento. Va para arriba. Va para arriba. Qué bueno que en el fondo no aposté por Bimbo. Solo dije que era mi amigo. No, está bien, claro. Solo aposté por IP. Sí, y el dominio ahorita de los... Ese encuentro. Ah, porque se le escapa la pelota, dices. Ah, puede ser, ¿ah? Yo también lo votaría por eso, pero... 1.45. Se queja muy ahí de la falta que no fue cantada por el profe. Sí, era un foul que a Pedro le cobraban, ¿no? Sí, Porque claro. caía en el cilindro de IP. Y Pero acá pues pasó era- algo parecido. Es que lo que pasa es que Bimbo está. ¡Ey! Sigue sin anotar. Lo que pasa es que Bimbo está. Bimbo, Bimbo. Bimbo, A Bimbo no le puede con hacer su nada porque- poderoso drop step. Viene ahí el cross, el jab ahí muy bueno de Moisés y otra vez no le cobran el contacto. No, eso no fue foul, no creo. Espero que no se pique, porque se pica, el que se pica pierde, ya saben lo que Tómalo, dicen. tómalo. Y las indicaciones. Uy, Leo, ¿qué haces? Mira, No, pero mira, ¿sabes qué? No es tu culpa, no es tu culpa, Leo, no es tu culpa. Es culpa de él, es completamente culpa de él. Ese tiro fue patrocinado Por Leo Alcalde. Por Leo Alcalde. Ese tiro fue patrocinado por Leo Alcalde. Y ese tiro por básquetbol. básquetbol. Eso fue por básquetbol. Time out ahí para que reflexione un poco. 11-0 va el marcador. Mano. Vas 11-0. ¿Cómo lo ves? No, voy duro todavía. Estaba rato aquí sentado, estaba pasando paja con estos panas y salí decidido a irme rápido una vez, matar mi partida. Dale. Voy duro. ¿Qué te está esperando? ¿El broza, la salchipapa o No, hermano, yo como pura ensalada, tú eres loco.
El juego está un poquito apretado, no te está saliendo un poco la jugada. Sí, estoy llegando al aro, pero la definición está fallando un poquito ahí. ¿Vas a cambiar algo en tu estrategia o vas a seguir intentando lo que estás No, voy a haciendo? seguir intentando. Hay que empezar a medir el aro, ¿no? Una vez que entra una, ya caen todas. Claro, éxito, hermano. El último 11-0 que terminó ganando el que barrió, ¿no? Que fue Ludwig. Creo que lo único en lo que está ganando Bimbo es en el concurso de mandíbulas pronunciadas. Ah, por supuesto, claro que sí. El Mewing que se maneja Bimbo Sí, es una sí. cuestión 24/7. El biotipo. El biotipo, todo el día para así. Todo el día. Yo lo he visto. Canon es. Va ahí Moisés con el triple, defendidísimo por parte de Bimbo. Ha aumentado mucho más su calidad de ataque. Sí. Siento que tiene muy buen timing para defensivamente. Va Bimbo ahí que lo quiere tomar, que no lo quiere tomar. Va para la derecha, empuja fuerte. Y ahora sí hay falta. Primera falta. Meterá el tiro libre. La pregunta es, ¿meterá Bimbo el tiro No, libre? ya lo pasé, ya lo pasé. Sí. Y la respuesta es... Obviamente no. La verdad no podemos apreciar mucho la calidad del Swing, contacto. swing, miri, y ahí se Claro, falta sí. porque cae dentro del cilindro. Pues ya que este año jugarán Rinconada, primera. Y Bimbo no. Y Y Bimbo no. es la razón por la cual ya no son compañeros. Y está aquí Moisés demostrándole a Bimbo, debiste quedarte, le dice con este marcador, ¿no? Un puntito más. Está diciéndole Ya también, empezó el marcador por fin del segundo tiempo. está diciéndole también Bimbo, no te extraño, con esto 12-0, puedo solo, sin ti. Bastante largo, Easy, peasy. bastante larga esa bandeja. Vamos a ver. Se desplaza, derecha, izquierda, step back y anota. Se viene el perfect. Se viene el primer perfect de la noche, creo que va a ser. El primer premio de toda la temporada, quiero que se viene. Sí. Bueno, Ah, Bimbo, no jodas. ahí pégale, Bimbo. No, la puede meter tan fácil, Bimbo. Uf. ¿Hay cambio de jugador como para, Para no entrar. como para no entrar? Porque yo también tengo miedo de Sí, este claro. encuentro. ¿Puede ser 2 contra 1, profe? Yo creo que un formato de 2 contra 2 contra 1, 1, ¿no? sí, ¿no? Claro. 2 contra 2. Ay, Mi perfil. Papi. Ojo del papi. Ojo. Uy. Se metió de nuevo por la derecha, fuerte al contacto. los dos Y primeros acabó el los dos perfect, primeros gente. puntitos. No se va el No perfect se a dio, casa, no se va. dio. Y más bien, desde ahorita viene la Voltis. Usó el between. Fuerte ahí la falta. ¿Era foul? Realmente creo que no, pero ¿sabes qué? Yo de ser árbitro también se hubiese pitado para hacer más picante la cuestión, Sí, ¿no? Para que tire el tiro libre y la meta, la meta. sí, es un buen punto. Alias Cheo. Cheo, nunca me lo eché. Bueno, me pueden empezar a decir así si quieren, pero recomiendo que no. Chelo. Chelo, sí. Me confundí con Marcelo. Oh, Dios, no. Ah, bueno, recordemos para... Por favor, me encantaría ese encuentro, de verdad. Y también un Ludwig Aarón, me gustaría mucho. Ya que no lo voy a ver en primera. ¡Oh! El tremendo tiro con tablero. Una canasta más y se acaba este encuentro casi... Una casi barrida. Sí, porque la verdad sí fueron bonitos. Tal vez Me encantaría oírlas de tu boca, ¿no? ¡Qué girazo! ¿Qué girazo? ¿Qué? Define conceptos, más no decisiones. Yo creo que darle el espacio. Ah, el mismo movimiento de Bimbo se cae. acaba de rematar. Pero no fue foul. No se fue, perdió el control solo. Girar hacia la derecha y que termina con su mano dominante, pero por no querer dar el bote con la izquierda, termina en las manos de Moisés. De arte, ¿no? Quiere que el último tiro sea épico. Lo cual está bien, respetable, ha estado dominando todo el juego. Vamos a ver. Uy, cuidado con mi cámara. Eso, muy bien. Otra vez ataca por la derecha. Uy, no. Explícame. Dile, cálmate, Barrabás.
Por Mete favor, una para que mete. al menos quede el mismo número que tu camiseta. Gracias. Ajá. 4. La misma jugada 4 veces. Creo que hasta más, como 10 fácil. Fácil unas 500, ve fuerte al aro. Y se acabó. Hermano. Hermano, felicitaciones, hermano. Primer cuarto súper rápido, segundo cuarto un poco más difícil fue, ¿no? Sí, estuve fallando mucho, tomando malas decisiones, pero al final la resolví. Ha sido un evento muy interesante, muy bonito, mucho básquet, mucho ambiente y es bueno seguir promoviendo este tipo de iniciativas siempre que sea, estaremos aquí. Se acabó el encuentro. Se acabó el encuentro. Sí, hay que ponerle 30. ¿Cuántos puntos hay ahí? 31. 31, 4 se acaba el partido. Y 7 faltas. 7 fouls de Bimbo.